En varios de los cultivos que podemos tener comúnmente en la huerta, como por ejemplo tomate, pimiento, berenjena, cítricos, árboles frutales, frutilla, y también ornamentales, como por ejemplo los rosales, podemos encontrar un ácaro denominado arañuela roja o arañuela de las dos manchas. El nombre científico es Tetranicus urtice. Son muy pequeñitos, miden alrededor de medio milímetro. Las hembras adultas son de color rojo, como se puede ver aquí en estas imágenes. Y los machos y las ninfas son de color blancuzco anaranjado o verde pálido, con estas dos manchas características de la especie. Esto que está aquí es un huevito que parece como una perla brillante. Al alimentarse dañan la superficie de las hojas y también el mesófilo, que es el tejido interno de las hojas, afectando de esa forma la fotosíntesis, el proceso que hacen las plantas, a través del cual elaboran su alimento a partir de los nutrientes del suelo y el agua, utilizando la luz solar. También afecta el crecimiento de las plantas y el desarrollo de los frutos. Los síntomas característicos de la presencia de arañuela son grupos de manchas amarillas, como puede verse acá, y cuando el ataque es grande, cuando la densidad poblacional de la arañuela es importante, pueden tejer tela, como las telarañas, por las cuales se dispersan. Esto ya es un ataque muy avanzado, está lleno de tela, con todos esos puntitos rojos en las telas, que son las arañuelas, afectando mucho el rendimiento de los cultivos. Las condiciones de tiempo seco favorecen su desarrollo, permitiéndoles alcanzar densidades muy altas. Y ese es el momento en el que forman estas telas para dispersarse. Dentro de la comunidad de enemigos naturales asociados a esta plaga, el más importante es otro ácaro, pero que es depredador, este no es herbívoro, llamado Neoseiulus californicus, de color anaranjado, brilloso, a veces medio blanquecino, medio transparente. Acá vemos un depredador alimentándose de una arañuela adulta. Y acá un depredador alimentándose de una ninfa de arañuela. Por las características del ciclo biológico y la ecología de estos depredadores, les permite que sea un muy buen enemigo natural y muy efectivo contra las arañuelas. Y como es de presencia espontánea, natural, en el campo, en los jardines, es muy común que junto con la arañuela se encuentre también a este depredador. Es más brilloso, es un poquito más globoso y camina rápidamente. Es muy efectivo este ácaro depredador en bajar las densidades poblacionales de la arañuela. En cultivos de frutilla, pimiento y poroto podemos encontrar el trip de las flores, cuyo nombre científico es Frankiniella occidentalis. Estos trips son insectos de un tamaño muy pequeño cuyas larvas y adultos producen severos daños al raspar y succionar el fluido de las células que se encuentran en la superficie de los pétalos, ocasionando que aparezcan vetas y decoloraciones reconocibles como manchas de color gris plateado. Además, pueden causar necrosis en los pétalos de las flores, produciendo grandes pérdidas económicas, ya sea por el daño ocasionado en flores de floricultura o en los frutos cuyo desarrollo a partir de las flores afectadas se ve perjudicado. Uno de los principales enemigos naturales asociados a esta plaga es la chinche pirata. Este pequeña chinche, cuyo nombre científico es Orius insidiosus, es un muy eficiente depredador que nos puede ayudar a controlar al trips de las flores. En muchos de los cultivos que tenemos en la huerta, como tomate, pimiento, berenjena, frutilla y bueno, una variedad amplísima de cultivos, podemos encontrar pulgones, también llamados áfidos. Existen especies que son muy polífagas, que se alimentan de una variedad muy grande de cultivos, y otras especies que son bien específicas de algún cultivo en especial. Los daños que causan
pueden ser el daño directo por alimentarse, lo cual hace que las hojas se pongan amarillas, se marchiten y se deformen, por ejemplo, las hojas, se generen agallas, y también por daños indirectos, ya que son vectores de importantes virus fitopatógenos que enferman a las plantas. Esta, por ejemplo, es una hoja de frutilla con estas manchas que son el síntoma típico de un ataque por virus, transmitido por ese pulgón. Otro daño indirecto lo producen a través de las excretas. Estos pulgones producen secreciones azucaradas, sobre las cuales crecen y se desarrollan hongos que se conocen como fumagina, que generan estas, como un polvillo negro, como una especie de ceniza sobre la hoja, que si lo tocamos es como un polvo negro medio pegajoso. Eso se llama fumagina, es un hongo que afecta muchísimo a los cultivos, tapando las hojas y bajándole siempre la capacidad de hacer fotosíntesis, por lo cual el cultivo reduce su rendimiento. Esta es la apariencia típica de un pulgón. Normalmente se encuentran en mucha cantidad. Estos agrupamientos son muy comunes de ver. Y cuando la densidad de la población del pulgón es muy alta, algunos individuos pueden desarrollar alas, como aquí en la imagen, y entonces entre la colonia de pulgones vemos algunos alados. Ahí se nota que hay algunos alados y otros no. Obviamente las alas las desarrollan cuando la población es muy alta para poder dispersarse y colonizar un nuevo parche. Entre los enemigos naturales que atacan a estos pulgones, hay una variedad muy grande de organismos, pero los más importantes son depredadores, principalmente vaquitas de San Antonio. Es muy común encontrar las vaquitas de San Antonio alimentándose sobre una hoja o, por ejemplo, un tallo que está lleno de pulgones. Y otro tipo de enemigos naturales muy importantes son los parasitoides. Estas avispitas particulares, modificadas, no son igual a una avispa de las que todos conocemos, que lo que hace es colocar un huevito adentro del cuerpo del pulgón, nace la larva de esa avispa y se va consumiendo, se va alimentando del interior del pulgón, hasta matarlo. Del cadáver del pulgón sale una avispa y esa avispa simplemente se alimenta de polen, no pica a las personas, no causa ningún daño y actuó como agente de control biológico de ese pulgón. Cuando la avispa parasita un pulgón, es típico encontrar este tipo de individuos en los que están inflados, con un color cobrizo, como de una textura que pareciera como de un papel. A ese pulgón parasitado así lo llamamos momia. A veces se ven los orificios también de salida de la avispa. Estos orificios son agujeritos que hizo la avispa con su mandíbula, comiendo esa momia de pulgón, para poder generar un orificio de salida. Aquí en esta colonia, por ejemplo, de pulgones, vemos que hay algunos sanos, estos verdes que están acá, y otros parasitados en estadio de momia, e incluso algunos con la momia ya abierta, es decir, que la avispa ya salió. En los cultivos de tomate y berenjena podemos encontrar a la polilla del tomate, cuyo nombre científico es Tuta absoluta. Esta plaga causa graves daños tanto en los cultivos que mencionamos como en otras hortalizas. La larva de esta polilla es minadora, y una vez dentro del tejido de las hojas, tallos y frutos, se alimenta haciendo galerías y minas irregulares, las cuales posteriormente se necrosan. Esto provoca grandes daños por la pérdida de la capacidad fotosintética de la planta, y en ataques severos se puede ver comprometido el fruto, disminuyendo el rendimiento del cultivo. La comunidad de enemigos naturales asociados a Tuta absoluta incluye 2 especies de chinches depredadoras. Una de ellas es Tupiocoris cucurbitaceus, que ataca principalmente huevos y larvas pequeños de la plaga. La otra es Seleucus coridorsis, que caza larvas y adultos de la polilla. No obstante, los parasitoides como Pseudopanteles dignus constituyen el grupo de enemigos naturales más numeroso conocido para esta plaga.
La presencia de un cocón de color blanco perlado, densamente hilado, algo cilíndrico y redondeado en ambos extremos, en las plantas atacadas por tuta absoluta, indica que los parasitoides están llevando a cabo el control biológico de esta plaga. En cultivos como soja, alfalfa y en determinadas hortalizas, nos podemos encontrar con diferentes especies de chinches plaga. Algunas de ellas son Nesara viridula, Piezodorus guildini, Edesa meditabunda y Dichelop furcatus. Estas chinches poseen un aparato bucal subtopicador que insertan dentro de los tallos o frutos para alimentarse. Los daños que causan son principalmente necrosis y aborto de frutos y semillas, perjudicando el rendimiento de los cultivos. Los principales enemigos naturales asociados a estas plagas son unas pequeñas avispas parasitoides o microhimenópteros, tales como Trisolcus basalis, Telenomus podici y Trisolcus zuriki. También podemos encontrar moscas parasitoides de gran importancia, como Tricopoda giacomelli y Tricopoda argentinensis, entre los controladores biológicos de estas chinches. Los microhimenópteros atacan los huevos que las chinches depositan en los cultivos, impidiendo que las mismas nazcan. En cambio, las moscas atacan al adulto de la chinche, depositando un pequeño huevo blanquecino sobre él. De ese huevo emergerá la larva de la mosca, que se desarrollará dentro del cuerpo de la chinche, reduciendo la actividad y, por lo tanto, el daño de la plaga sobre el cultivo. En los cultivos de tomate, pimiento y berenjena podemos encontrar a las moscas blancas. Los nombres científicos de las mismas son Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Estas dos especies son las que encontramos principalmente en la Argentina. Tanto los adultos como las ninfas son suctores de savia y producen tanto daños directos como indirectos a las plantas sobre las cuales se alojan o se hospedan. Dentro de los daños directos podemos mencionar aquellos que están relacionados con la succión de savia, como ser la clorosis o la dehiscencia o caída temprana de las hojas de las plantas. Como daños indirectos podemos mencionar el desarrollo de fumaginas u hongos patógenos sobre las sustancias azucaradas que eliminan todos los estadios ninfales de la mosca. Si observamos una planta, las fumaginas se ven como un color negruzco y esto hace que disminuya la capacidad fotosintética de la planta. Otro daño indirecto que se le atribuye a este fitófago y que cabe mencionar es la madurez irregular en el tomate, también conocida como arcoíris, caracterizada por la formación de una mancha en forma de estrella dorada en la parte inferior del fruto, acompañada además de manchas irregulares o bandas, producto de la saliva fitotóxica que le inyecta el insecto al alimentarse de los diferentes órganos de la planta. La comunidad de enemigos naturales asociados al complejo de mosca blanca es amplia y variada. E incluye tanto a depredadores como parasitoides. Los parasitoides comúnmente encontrados en Argentina y que están asociados a estas moscas blancas son Eretmocerus mundus y Encarsia formosa, y son conocidas como avispas parasitoides. Las mismas depositan un huevo debajo de las ninfas de la mosca. De ese huevo sale una larva y la larva se desarrolla
dentro de la ninfa de la mosca. La misma adquiere una coloración amarilla, dorada, si es parasitada por el Hemnocerus mundus, o una coloración negruzca si es parasitada por Encarsia formosa. En los cítricos de la huerta podemos encontrar, además de las ya mencionadas moscas blancas, pulgones, arañuelas y ácaros, a las cochinillas. Estas generan daños parecidos a los que generan los pulgones. Pueden producir defoliaciones parciales, desecamiento de brotes y tallos, así como una reducción sensible de la producción actual y futura de la planta. Estos efectos los producen directamente al absorber la savia de las plantas o indirectamente al desarrollarse la fumagina, que es un hongo, sobre la abundante segregación de melaza. La comunidad de enemigos naturales asociados a esta plaga incluye tanto avispas parásitas como distintas especies de batitas predadoras. Además, en los cítricos de la huerta podemos encontrar a la mosca de la fruta. Es una de las plagas más importantes en los frutales de nuestra huerta. Los daños son producidos por la picadura de la hembra en el momento de la oviposición, o también lo podemos denominar como la postura de huevos. La hembra pone sus huevos en este orificio, dejando así una apertura de entrada a microorganismos patógenos que comienzan su acción de descomposición. Las larvas se alimentan de la pulpa, favoreciendo los procesos de oxidación y maduración prematura de la fruta, originando una pudrición del fruto. Los enemigos naturales que se utilizan para controlar esta plaga son una serie de avispas parasitoides muy pequeñas que atacan las fases inmaduras de las moscas.